Buenos días, mi familia Fe, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaime. Este es un nuevo día devocional. Hoy queremos saludarlos, los invitamos a que cada uno tome la mejor disposición, traiga su palabra, pueda compartir este video a otros para que todos seamos edificados en conjunto. Le pido que tomen la mejor posición que usted tenga para orar. Son unos minutos de oración. Cierren sus ojos y tomen la mejor posición. Señor Jesús, amado Rey, en esta mañana, amado Rey, Señor, yo te pido, Señor Jesús, que cada persona que está viendo esto, Señor, que esta palabra que vamos a dar el día de hoy, Padre Celestial, sea rema para cada persona, Señor Jesús, sea rema para la vida de cada persona, Padre Celestial, que tú, Señor Jesús, seas hablando a través de esta palabra, Señor Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control, Padre Celestial, de cada vida, de cada corazón, Señor. Yo te pido que tú abras los ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor Jesús, para que entendamos lo que viene del cielo, Padre Celestial. Gracias, amado Rey, por estos tiempos, Señor, que primeramente nacieron en tu corazón y son de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante y que tal vez todos nosotros conocemos. Y hoy vamos a hablar sobre el sacrificio. Yo lo voy a invitar a que usted tome su palabra y que vaya conmigo a Hebreos 10, capítulo 1, donde vamos a encontrar en este capítulo muy importante un paralelo, un comparativo de lo que era el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, y donde nos dice bien la palabra que es el Antiguo Testamento solamente una sombra de lo por venir. Entonces hoy nos vamos a centrar en este tema. Bueno, como primer punto, nosotros vamos a leer Hebreos 9:22. Dice la palabra del Señor que, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Muy bien. Nuestro segundo lo encontramos en Hebreos 10, versículo 1, que dice lo siguiente. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí misma, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. El siguiente punto que nosotros vamos a ver hoy es, o el versículo bíblico dice, Hebreos 9:13. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Muy bien. Para el siguiente punto, dice el versículo 3 del mismo capítulo 10. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. El siguiente punto que nosotros vamos a ver, el siguiente versículo es Hebreos 10:11. Entonces dice la palabra de Dios, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Cabe aclarar que queremos tomar este punto y es que decía que ofrece los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. El siguiente punto es Hebreos 10:2. En Hebreos 10:2 dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Para concluir estos 5 punticos que nosotros, estos 6 puntos, el primero es, para que los recordemos, el primero es, sin derramamiento de sangre no hay perdón. El segundo es, se repetían año tras año, los mismos sacrificios se repetían año tras año. El tercero es, solo limpiaban lo externo y no lo interno. El cuarto es, se repetían día tras día los mismos sacrificios. El sacerdote hacía los mismos sacrificios todos los días del año. Quinto, les recordaban sus pecados pasados. Cada vez que una persona iba a hacer sacrificios año tras año, les recordaban sus errores pasados. Esos sacrificios que hacían les recordaban los errores que habían cometido en el pasado. Y sexto, permanecía el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa con los sacrificios que se hacían no se quitaba.
vamos ahora a revisar qué dice el versículo 9 de nuestro capítulo 10 de Hebreos, que dice lo siguiente. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Vemos que aquí en este versículo 9, quien habla es el Señor Jesús, ¿verdad? Donde lo primero que nos dice este versículo es que Él se ofreció. Dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y donde el versículo también es claro con nosotros, donde dice que Él anula el primer pacto. Significa entonces que en Cristo Jesús anulamos todo lo anterior que acabamos de repasar del Antiguo Testamento y de los antiguos sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a revisar un poco qué nos dice la palabra de Dios de los nuevos sacrificios, del nuevo sacrificio. Y como primer punto, pues bueno, ya lo acabamos de leer, él se ofreció, que está en Hebreos 10:9, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo para que tengamos claridad de este punto. Dice, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Luego el segundo punto que nosotros tenemos acá es anular el primer pacto. Esa es la parte Hebreos 10, versículo 9, la parte B que acabamos de leer, que dice, él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Luego el tercer punto que nosotros tenemos es un solo sacrificio válido para siempre. Está en Hebreos 10:12, que dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y aquí dice que él se ofreció. Él no lo escogieron, sino él mismo se ofreció para hacer ese sacrificio único y válido para siempre, para que nosotros estemos en óptimas condiciones. Dice el quinto punto, el cuarto, nos hizo santos, es Hebreos 10:14. Dice, pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Aquí podemos ver que Dios en el día a día, en el transcurrir de nuestros días, Él nos hace santos, Él nos va haciendo santos con su sacrificio. Dice el sexto punto. El siguiente punto dice que Él nos purifica. Y este lo vamos a encontrar en Hebreos 9, versículo 14, que dice lo siguiente. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Entonces aquí tenemos claridad de que los santos somos nosotros. Y a través de su palabra dice que a través de ese sacrificio de la cruz, somos nosotros perfeccionados y perfectos. Para el siguiente lo vamos a encontrar en Hebreos 10:17. Hoy estamos haciendo un recorrido amplio por este capítulo de Hebreos, donde dice el versículo 17, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Esto es de verdad que sumamente maravilloso porque es esa promesa a la que nosotros nos aferramos, donde el Señor dice que nunca más. O sea, ya vimos que el sacrificio fue uno solo, una vez y para siempre. Y nunca más vamos a tener que hacer un nuevo sacrificio para que el Señor nos perdone, porque en Cristo ya Él lo hizo todo. Y por último, tenemos lo que dice el versículo 18, que es lo que les estaba diciendo. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. En Cristo fue uno, una única vez y para siempre. Ya vimos cómo anteriormente tocaba que la cabra, que la paloma, que la sangre. Dice que día tras día. Ahora estamos viendo que fue uno solo para siempre. Y para siempre. Y que en ese es donde nosotros estamos confiados de que todas nuestras faltas de ayer, de hoy, de mañana están en Cristo y Él nos perdona. No solamente nos perdona, nos perfecciona y nos hace santos. Pero ahora bien, ya vimos lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio, lo que acaba de mencionar Natalia, donde Él nos perfecciona todos los días, pero ahora hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Qué hermoso es ver todo lo que Jesús hizo por nosotros, su sacrificio en la cruz, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué de nosotros? Porque nosotros tenemos que hacer algo para que no echar en vano ese sacrificio, para que ese sacrificio no sea en vano. Porque muchas veces con nuestros actos decimos no. Hacemos X cosa y esa X cosa refleja que para nosotros fue en vano ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿cierto?
Ahora vamos a ver qué nos corresponde hacer a nosotros. Y tenemos 4 puntos nomás. Uno de ellos es Hebreos 10:22. Yo lo invito a que vaya a la palabra de Dios y nos está siguiendo. Y dice la palabra de Dios es, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿Cierto? Hebreos 10:22 nos dice que con el sacrificio que Jesús hizo, de ahora en adelante nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios. Pero eso tiene que tener unas condiciones. Un corazón sincero y con plena confianza en el Señor. El punto B, la segunda parte dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ahí la parte B nos hace ver que nuestra conciencia ya fue limpia. No pasaba como antes, que en los sacrificios con animales cada año hacía que las personas se acordaran de sus errores. No, aquí dice que nuestra conciencia culpable ya ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Ese purificarnos quiere decir que a fin de que nosotros nos olvidemos de nuestro pasado, ¿cierto? Otro punto, el punto 2 de esto está en Hebreos 10:23, el siguiente versículo de que estamos leyendo. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, en que Dios cumplirá su promesa. Aquí de nuevo nos dice, vea, manténgase firme porque el que murió en la cruz por nosotros va a cumplir todo lo que nos ha dicho, va a cumplir cada promesa, cada pequeña cosa que nos ha dicho, Él la va a cumplir. El tercer punto es Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto quiere decir que si nosotros vemos a un hermano que de pronto está bajoneado, que de pronto se está alejando, no es decir, pobrecito, o sea, se está alejando. No, es decirle, venga, yo quiero saber por qué usted se está alejando y motivar a esa persona a que confíe más en Dios, a que siempre esté más ligado a Dios en vez de estar más lejos de Dios. Ahora, ya para ir aterrizando, vamos a revisar lo que dice Hebreos 10:25. Dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Nos encontramos en un tiempo que es un tiempo que no es fácil. No es fácil para la iglesia, no es fácil y es al contrario mucho más difícil para aquel que no hace parte de la iglesia. Nos encontramos en un tiempo donde vemos una juventud en decadencia, donde hoy ya se cumple lo que dice la palabra de que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Le damos gracias a Dios por esta palabra de Hebreos porque nos hizo un recorderis de quiénes éramos, de cuáles eran nuestra antigua forma, nuestra pasada manera de vivir, cómo era estar todos los días, cuestionándonos todos los días un sacrificio diferente, todos los días siendo acusados por ese mismo pecado. Pero Cristo vino y dice la palabra que Él rompió el velo en dos. Y cuando Él rompe el velo en dos es porque podemos estar nosotros confiados de que nos podemos acercar a Él, pedirle perdón todos los días. Es necesario acercarnos y decirle, oye Señor, perdóname porque te he fallado, porque te he faltado. Pero ya no lo hacemos como lo hacíamos antes, porque en Cristo Él ya lo hizo todo. ¿Estamos? Y hay un punto que yo quería hacer como énfasis rápidamente, y ese es Hebreos 9:14, dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y esto complementa lo que decía Natalia, ya ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, Él ya lo hizo por una única vez y es tarea de nosotros buscarlo el día a día para que nos podamos purificar. Dice que por el poder del Espíritu Eterno eso va a ocurrir, pero si nosotros no lo buscamos, no hay la posibilidad de que eso ocurra. Vamos a seguir siendo como el viejo hombre. Ahora bien, cuando nosotros revisamos en el mundo que nos rodea, dice la palabra que la venida del hombre será
como cuando en los tiempos de Noé, ¿cierto? Eso no lo dice la palabra en San Mateo. Estamos viviendo esos mismos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos donde la inmoralidad es lo que vemos, donde predicar la palabra está mal, pero el libertinaje está bien. Donde incluso para la iglesia misma todo es tan normal. Ya hoy en día todo lo normalizamos, ya hoy en día todo lo aceptamos, incluso ya de todo compartimos. Pero si nosotros vamos a la historia de Noé y revisamos la historia de Noé, no vemos que Noé se quedó quieto. Noé hizo algo. Antes del diluvio, Noé se preparó, formó un gran arca, hizo cosas grandes, la organizó su familia, ¿cierto? No solamente eso, invitó a sus amigos, vecinos, a hacerse parte de esto, que no lo quisieron escuchar. Es hoy en día nuestro deber darle a conocer a usted que la venida del Señor ya no es como nos lo decían hace muchos años, sino que ahora ya todo está cumplido, ya puede ser en cualquier momento. Es mi deber decirle a usted que Cristo viene pronto, pero es su deber no solamente sentarse a esperar, sino predicarle a otros, enseñarle a otros de que estamos a tiempo, es la oportunidad. Y para finalizar dice Hebreos 10:37, lo quiero leer rápidamente. Dice, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Es tiempo de que estemos preparados, estemos listos, estemos a la brecha como esas vírgenes prudentes, con la lámpara encendida, no solo para mí mismo, sino también para todo aquel que nos rodea. Y yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojos. En esta oportunidad, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Hebreos capítulo 10, donde tú nos instruyes, nos edificas y nos enseñas. Hoy, Señor, nos has dado un recorderis de lo que éramos, de lo que Cristo hizo por nosotros, pero también de lo que nosotros debemos hacer. Ayúdanos a estar preparados, a estar cimentados en ti, a perseverar en lo que conocemos, que es la verdad, que es Cristo Jesús, porque tú eres nuestra única esperanza, es en ti en quien confiamos, es a ti a quien te esperamos, Señor Jesús. Gracias por el amor, gracias por la misericordia y permítenos, Señor, llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo a todos los que nos rodean, y que tu palabra llegue y corra y sea glorificada, porque todo es por amor a ti y todo se trata de ti. En este día te pedimos que tú hagas algo sobrenatural en cada persona que ve este devocional. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Amén. Familia, muchas gracias por habernos escuchado un día más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, familia. Hasta luego.